Bueno, nuevamente damos la bienvenida a hermanos no solamente de Chile, Argentina, sino de Venezuela también, de acá de África y los hermanos de Panamá. No sé si me olvidó otro más. Vamos a tener una palabra de oración y así le vamos a dar lugar a nuestro hermano que va a quedar a cargo de la palabra. Oremos. Te damos gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, porque podemos en esta hora poder abrir tu palabra para compartirla desde diferentes lugares del mundo. Gracias por esta tecnología, porque a pesar de que no podemos salir afuera ni congregarnos en los lugares que acostumbrábamos, podemos continuar ocupados en tu palabra y en contacto con otros hermanos que tienen la misma fe, el mismo espíritu y el mismo bautismo. Te pedimos que bendigas al hermano que tiene el privilegio y la responsabilidad de predicar el Evangelio y que si hay algún alma, Señor, que no tiene a Cristo como su Salvador, pensamos en algún familiar querido que esté con nosotros en nuestro hogar o en otro lugar, que pueda entender el Evangelio y pueda arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Que aquellos, Señor, que pensamos en los que están infestados o por pasar a la eternidad, que puedan escuchar el Evangelio y ser salvos hoy. Que el hermano pueda predicar como si fuese la última vez que predica y los que escuchan como si fuese la última vez que escuchan el Evangelio, para que puedan arrepentirse y creer en el Señor. Y nosotros que hemos creído, también, Señor, para que nuestra fe sea arraigada, para que aprendamos más y para que conozcamos y crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos todo, Señor, con acción de gracias y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, le damos el micrófono entonces a nuestro hermano de Panamá. Acá, Marcos. Okay. Muchas gracias, hermano Adelante. Raúl, hermanos de la Asamblea y en la Argentina. Gracias por la invitación de don Camilo también para estar con ustedes aquí. Es un honor, realmente. Voy a compartirles algo de la palabra del Señor, como hermano me informó esta mañana, y también quiero al final conversarles un poco sobre lo que el Señor y el Espíritu Santo están haciendo acá en Panamá, aunque va a haber una información en la conferencia del próximo sábado por nuestro hermano Bernie, que también tiene un informe más amplio sobre la obra en este país, deseando que sirva para el estímulo, la oración del pueblo del Señor. Entonces, yo quisiera tomar esta tarde un texto que es realmente un texto grande, yo diría que la medular en el Evangelio. Y vamos a leer en Isaías capítulo 52. Los últimos versículos, Isaías 52 y versículo 13. Isaías 52, 13, y vamos a leer también el capítulo 53. No voy a comentar todos estos versículos, pero quiero dejar algunas ideas solamente. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este capítulo o esta sección que hemos leído de Isaías es un canto. Es uno de 4 cantos que están en la segunda parte de este libro de Isaías. El tema de este canto es el siervo de Dios, de Jehová, es el Señor. Está descrito 700 años antes de que el Señor viniera, pero la profecía es impresionante. Esta sección que hemos leído de la palabra de Dios nos está presentando a Cristo desde la eternidad y hasta la eternidad. Nos está presentando al Señor y nos habla de su ubicación en el cielo antes de venir. Nos recuerda cómo fue su llegada al mundo. Nos recuerda cómo fue su vida. Nos recuerda cómo fue menospreciado, cómo fue una persona experimentada en quebranto y el varón de dolores. Nos da detalles de su pasión. Nos recuerda cómo fue su muerte. Nos habla sobre la sepultura del Señor. Este canto habla de la resurrección del Señor. Este canto habla de la exaltación del Señor. Este canto habla de lo que el Señor va a hacer un día con los enemigos de Dios. Realmente es una sección de la palabra de Dios que ocupa un lugar muy especial en el canon de las Escrituras. Usted sabe que el libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos. Y estos 66 capítulos, usted los pudiera comparar con los 66 libros de la Biblia. Y usted se va a dar cuenta que los primeros 40 capítulos del libro de Isaías son bastante diferentes a los últimos 27 capítulos de este libro.
Los últimos 27 capítulos del libro del profeta Isaías tienen mucha similitud con el Nuevo Testamento. Del capítulo 40 de Isaías hasta el capítulo 66, el gran tema del profeta es salvación. Realmente la noticia era tan grande, la noticia era tan importante, hay salvación. Y es realmente por eso nos sentimos tan identificados con este libro, nos sentimos tan identificados con capítulos como el que hemos leído, porque se parece tanto a nuestras vidas, porque nos está hablando directamente del Salvador que nosotros conocemos de manera personal. Él es nuestro Salvador y tenemos una relación personal con Él. Y estaba descrito desde el Antiguo Testamento con mucha anticipación. Usted puede dividir esos 27 capítulos de la segunda mitad del libro, como hemos mencionado, en 3 secciones de 9 capítulos cada una. Y usted se va a dar cuenta que están claramente divididas cuando uno llega al capítulo 48, al final, él termina diciendo, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Ahí hay una clara división de una sección. Y usted ubica en el capítulo 57, en el último versículo, dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. De modo que hay una clara división de estos 27 capítulos. Pudiéramos agruparlos en 3 grupos de 9 capítulos cada uno. Entonces, cuando hacemos esa división, tomamos la sección del centro. Y en esa sección del centro tenemos desde el capítulo 49 hasta el capítulo 57. Pudiéramos decir que es la sección central de esta segunda mitad del libro del profeta Isaías. Y ahí están los cantos de los que estamos refiriendo. Pero el capítulo 53 ocupa el medio. Ocupa exactamente la mitad de esta sección de 27 capítulos. Y quiero hablar ahorita un poquito, algo muy breve sobre estos cantos, pero en este capítulo 53 vamos a definir directamente el Calvario. Y si estamos leyendo que el canto comienza en el capítulo 52, en los versículos 13 en adelante y los 12 versículos del capítulo 53, tenemos una sección de 15 versículos y versículo 5 nos está, del capítulo 53, nos está mostrando el centro, la médula de este canto. Cuando estamos leyendo Isaías 53 y 5, ahí está palpitando la médula del Evangelio. Estamos mirando ahí la obra de Cristo en la cruz. Estamos mirando directamente el que fue herido por nuestras rebeliones, el que fue molido por nuestros pecados, el que llevó el castigo que nos trajo paz, el que con su llaga logró curarnos. Y quisiera que usted pueda mirar un momentito en capítulo 42 del libro de Isaías. Ahí está el primer canto. El tema es el Señor. Él es el siervo perfecto de Jehová. Y este canto que aparece aquí en capítulo 42 nos recuerda la manera como Dios lo guió a él aquí. Y es porque Él es el siervo, porque Él va a hacer la voluntad de Dios. Y Él va a hacer la voluntad de Dios porque Él tuvo el Espíritu Santo. Los versículos 1 al 4 son los que contienen este canto. Y Él lo presenta y Él dice, he aquí mi siervo. Y Él dice, yo le sostendré. Él es mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Y vamos a notar ahorita que realmente Él fue el menospreciado. Él fue el desechado por las naciones, pero Dios está diciendo con tanta anticipación, en Él yo tengo todo mi contentamiento. Y Dios va a poner en Él el Espíritu Santo.
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son personas coiguales, pero Dios el Padre envía al Espíritu Santo al Señor, y en esa humanidad perfecta, donde habitó la plenitud de la deidad, había la esencia, el carácter de un esclavo, como lo menciona Pablo en Filipenses capítulo 2. Y él en ese carácter, él va a obedecer toda la voluntad del Padre en la guía del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que va a dirigir su ministerio. El Espíritu Santo es el que va a sostenerle en todo momento. El Espíritu Santo es el que va a darle a él toda la palabra. Y el Padre dijo de él, mi alma tiene en él contentamiento. Acuérdese que esta fue la expresión que Dios el Padre utilizó al inicio del ministerio del Señor y al final de su ministerio. Lo usó el día de su bautismo. El Padre dijo ahí, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo mi contentamiento. Y lo dijo en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado en el cual mi alma tiene contentamiento, a él oír. Dios el Padre estaba plenamente satisfecho con los 30 años de silencio, si pudiéramos llamar así, que el Señor Jesús pasó en la carpintería, en la casa de José y María con sus hermanos, etc. Todos esos años en que el Señor no predicó, en que el Señor no hizo milagros, en que el Señor no tuvo actividad pública, en que el Señor no era famoso, en que el Señor sencillamente era una persona en Nazaret. En todos esos años el Padre estaba plenamente complacido con su vida de obediencia, con su vida de sujeción, con su vida perfecta, sujeta a la voluntad divina. Ese es el carácter del siervo. Este siervo puede, él conoce perfectamente la voluntad de Dios, él es Dios, él puede ejercerla, pero él vino al mundo como un siervo que va a hacer la voluntad del Padre en la guía del Espíritu Santo. El Padre se expresó, él tenía todo su contentamiento en él. Realmente es maravilloso ver la vida del Señor como la está presentando el profeta Isaías aquí. En capítulo 49 hay otro canto, de los versículos 1 al 6. Y estos versículos nos van a presentar al Señor como este siervo, como alguien, como un verdadero misionero. Él está presentándonos al Señor desde el vientre. Él está presentándonos al Señor en su gran tarea. Él tiene en el versículo 2, puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano. Este siervo perfecto está dedicado completamente a hacer la voluntad de Dios para la restauración de la nación de Israel. Él tiene la tarea grande de restaurar la nación. Él tiene la tarea grande de llevar esta palabra a las naciones, porque es lo que está mencionado en el versículo 6, al final, para que restaures al remanente de Israel, y también te di por luz de las naciones. Había un orden prioritario y el Señor lo cumplió cabalmente. Sin embargo, muy temprano en el Evangelio de Juan, el Señor abre la puerta con los gentiles cuando le presenta la palabra de Dios a la mujer samaritana. Y un grupo de samaritanos creen al Señor ahí. Encontramos al Señor yendo a Tiro y Sidón. Encontramos al Señor ganando a los gadarenos. Encontramos al Señor realmente alcanzando aún más allá de los límites de la nación de Israel. Este era el siervo perfecto de Jehová. En capítulo 50 sería el tercer canto, los versículos 4 al 9. Es el maestro sabio y obediente. Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar. Palabras alcanzado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oigan como sabios. Este es el maestro que oyó, el maestro que habló. Él era el que hizo lo que su padre le dijo que hiciera. Él fue el que predicó las palabras que el Espíritu Santo le puso en sus labios para predicar.
Él fue el que dedicó horas y horas y horas en oración. Él necesitaba estar en un contacto permanente con su Padre para recibir del Padre toda la instrucción, para recibir del Espíritu Santo toda la dirección y el poder con que hizo los milagros y la palabra que habló y todo lo que hizo en su ministerio era la absoluta guía del Espíritu Santo por la voluntad del Padre en su vida. Él no fue rebelde, él tiene aquí un oído abierto. Hay un oído abierto en Isaías, hay un cuerpo entregado en Hebreos. Fue la obediencia, es la obediencia a la voluntad del Padre que hizo que el Señor soportara el abuso. Hay un abuso sin igual en el versículo 6 y el Señor está entregando el cuerpo a los heridores, la mejilla a los que arrancaron su barba. Él no escondió su rostro ni de injurias ni de disputos. Este es el siervo que el Padre, Dios, presentó aquí al mundo, un maestro perfecto. Pero llegamos a Isaías 52 y 53. Como dije ahorita, aunque los otros cantos también nos hablaron de la pasión, aunque los otros cantos también nos mostraron el sufrimiento de este siervo y nos mostraron su dolor, Isaías 53 y los 3 últimos versículos del 52 nos van a mostrar directamente los sufrimientos, revelando muy profundo en este canto del Señor Jesucristo. Estoy pensando en algunas cosas aquí, no voy a hablar de todo, pero estoy pensando en algunas cosas en particular. Esos primeros 3 versículos que corresponden al capítulo anterior, el 52. Ahí estamos mirando como una mirada panorámica de lo que el Señor es. En el capítulo 13 estamos viendo a Él en su esencia, en su plena deidad. No hay ninguna duda de eso. El siervo. Él habla de su prosperidad, Él habla de su engrandecimiento, Él habla de su exaltación, Él habla de que está en alto y será puesto en alto. Los primeros 3 versículos y los últimos 3 versículos de este canto nos presentan al Señor en la gloria. Nos presentan al elevado, nos presentan a este Dios grande, nos presentan que uno que realmente tiene todo que comparte con el Padre. Es muy solemne cuando llegamos al centro de este canto, cuando miramos las 2 esquinas, el prólogo y el epílogo, cuando miramos cómo empieza y cómo termina, cuando recordamos que salió del Padre y volvió al Padre, cuando recordamos que Él es Cristo Jesús y Jesucristo, vino del cielo, se humanó y adoptó aquella humanidad, se le llamó Jesús por primera vez, pero luego va a ser resucitado, va a ser exaltado y va a tener un lugar propio a la diestra de la majestad en las alturas. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. En el versículo 14, estoy mirando los días de su humillación. Él habla del asombro, de un cuerpo desfigurado que perdió su parecer. Pero en el versículo 15, él va a la exaltación. Él nos está mostrando un gran resumen en estos 3 versículos. Antes de que entremos en la profundidad de su sufrimiento, Él nos va a mostrar un gran resumen de este siervo que salió de lo alto, que vivió los días de su humillación. Pero en el versículo 15, el que va a asombrar a las naciones. Y un día las naciones se asombraron cuando le vieron. Un día Él va a asombrarles a ellos. Van a cerrar ante Él la boca. Verán lo que nunca les fue contado. Entenderán lo que jamás habían oído. El profeta hace una pregunta
reflexiva. Y él pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y él pregunta, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha podido mirar el brazo desnudo de Dios? Pero él hace esta pregunta, ¿quién ha creído? Porque toda persona que va a definir su eternidad, lo va a definir por la fe. Lo va a definir por lo que crea o lo que no crea acerca del Señor. La salvación siempre ha estado centrada en Él. La salvación siempre ha sido por fe, siempre ha sido por fe en Él. La revelación de Dios está en Cristo desde la eternidad. Solamente que en estos postreros tiempos Él nos ha hablado en Hijo. Y ahora tenemos una revelación más clara, una revelación profunda, una revelación que también se aclara cuando entendemos que todo el plan del Padre, todo el plan eterno de salvación está mostrado en una persona que se llama Jesucristo. Y Él pregunta, ¿quién ha creído a este anuncio? Porque aquí se va a definir la salvación de una persona. Cuando la persona puede entonces decidir si va a creer el anuncio. Una de las cosas que yo quiero que usted piense en esto de creer, esto es confianza. Esta es la confianza que siente un bebecito cuando está en las manos de su madre para ser amamantado. Esta es la confianza nata que hay en el niño hacia su papá y su mamá porque les cree todo. Esta es la confianza que una persona tiene que tener en el plan de redención, en el plan que el Señor Jesucristo ejecutó cuando vino acá a la tierra, cuando un día su cuerpo estuvo totalmente destruido, como vamos a notar ahorita, molido, flagelado, traspasado. Y la persona puede creer que ese que ocupó la cruz resucitó de entre los muertos. Hoy está sentado en el trono. Creer este anuncio. Este mensaje se está predicando por el mundo. Y un día hemos experimentado, yo particularmente experimenté la salvación. En el año 1988, un 19 de abril, yo puse mi confianza en Cristo como mi Salvador personal. Sencillamente le creí a Dios. Tomé la decisión de dejar que el temor se fuera y le di paso al amor de Cristo. Y Él entró en mi corazón. Mis pecados fueron perdonados por la gracia de Dios. Creí el anuncio. Pero una de las cosas que él menciona acá es la manifestación del brazo de Dios. Dios tiene poder para salvar. Dios desnuda su santo brazo. Y Dios está mostrándole al mundo lo que Él es capaz de hacer. Toda la obra del Señor Jesucristo, todo el poder que se desplegó en su ministerio, todos los milagros que el Señor hizo. Es interesante, todos los milagros que uno puede mirar en los evangelios son un reflejo del plan eterno de Dios, de cómo Dios administra la salvación en los tiempos, de cómo Dios va a comportar su reino en el milenio y en la eternidad. Dios dio en una síntesis, en las señales que el Señor hizo, con todo su poder sobre las enfermedades, sobre la creación, sobre los demonios. El Señor dio la evidencia de que realmente Él tiene poder. Dios le mostró al mundo sus músculos de una forma sencilla, pero de una forma clara y contundente en el ministerio del Señor. Dios reveló su brazo. La obra de la cruz es una de las evidencias del despliegue del poder del Señor. El apóstol Pablo, él habló del poder de la cruz. No me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, porque Dios muestra en su brazo el poder para salvar. Él tiene una fuerza que venció la muerte, que dejó un sepulcro vacío. El Señor puede salvar. Esa fuerza, amigo, que Dios tiene para salvar, ojalá usted la aproveche hoy. Porque un día Dios va a desnudar su brazo contra las naciones también.
Y va a tener que aplicar su fuerza para condenar al pecador. Y si el mundo ha conocido el amor de Dios hoy, va a tener que conocer la ira de Dios mañana también. Nosotros podemos hablar que en la cruz se desplegó el amor de Dios. La ira solo para Cristo. Para la humanidad el amor. Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay un despliegue del amor de Dios. Pero después del rapto, se firma el pacto. Y comenzamos a mirar en Apocalipsis el despliegue de la ira de Dios. La iglesia no va a estar aquí en ese tiempo. Pero si usted no es salvo ahora y le sorprende la venida del Señor, le tocará conocer el brazo de Dios, ya no para salvar, sino para desplegar su fuerza contra los pecadores que no creyeron en el Evangelio de la verdad. Pero quiero pensar en algunas cosas que están acá, en esta médula de este poema que habla del Señor. Porque Él va a describirnos cómo fue Él despreciado. Él menciona en el versículo 2, quiero mencionar una expresión ahí, un renuevo. Subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Esta es una confesión también. Este texto nosotros lo usamos muy bien para predicar el Evangelio. Pero si usted se detiene, este texto es una confesión que el pueblo de Israel va a hacer un día. Pero fíjense usted cómo ellos miraron a Cristo. Ese renuevo que está ahí. Y esa palabra renuevo es una rama que nace en una vid indeseable. Es una rama que no da fruto. Es una rama que se saca la savia de la planta. Es una rama inservible. Es una rama que hay que cortarla. Y así vio la nación de Israel al Señor. Lo vieron como alguien que no daba frutos. Lo vieron como alguien que no iba a producir nada. Era una planta que dio una rama que no servía. Era una planta que tenía la raíz en tierra seca. Ellos dijeron, no hay parecer en él, no hay hermosura. Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Ellos cortaron la rama. Más adelante en el versículo 8, él dice a la mitad, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Ellos dijeron, no sirve, lo cortamos. El Salmo 102, el Señor está diciendo, no me cortes en la mitad de mis días. Pero fue cortado. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario derramó su vida hasta la muerte. Él, a la edad de 33 o 35 años, en ese lapso de tiempo, no estoy muy seguro, pero en la mitad de la vida, en toda la potencia y el vigor de la vida, murió en la cruz. Los hombres no lo hallaron apto. La expresión del versículo 3, despreciado y desechado, esa expresión desechado da la idea que él no dio la talla. No dio la talla. Los hombres lo evaluaron. Lo que Dios hace con la humanidad, cuando Dios ve la humanidad y Dios la evalúa, como en el libro de Daniel, cuando Dios le dijo a aquel
aquel reyesuelo que tenía su fiesta el día de su muerte, Dios tuvo que decirle, fuiste pesado en una balanza y fuiste hallado falto. Y la palabra de Dios dice de los seres humanos en su pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Dios los pesó y los encontró faltos. Esa humanidad, esas personas, el día que el Señor estuvo aquí en la tierra, lo evaluaron. Lo pusieron en la balanza y lo hallaron falto. No llenó la expectativa. Y lo despreciaron. Lo desecharon. El Señor dijo, si con el árbol verde hacen esto, con el seco que no se hará. Una rama fructífera. Como dijo el Señor de José, fue cortada. El mundo no lo apreció. Yo quiero preguntarte a ti hoy, si no eres salvo, ¿cuánto vale el Señor para ti? ¿Cuánto vale? Para Judas, solamente 30 piezas de plata, que al final las botó en el templo porque no le sirvió. ¿Cuánto vale el Señor para ti? ¿Cuánto estos hombres lo despreciaron? El Señor fue el varón de dolores, el experimentado en quebrantos. Yo quiero pensar aquí en una idea. Él sufrió. Hay 2 versículos cortos en la Biblia, los más cortos, los que yo siempre decía en la escuela dominical. Uno era Éxodo 20:13, no matarás. Es el más corto del Antiguo Testamento. Y el más corto del Nuevo Testamento es Juan 11:35. Jesús lloró. Usted puede ver la conexión, ¿verdad? En Éxodo él habló de la muerte. Dios dijo, no quiero que lo hagan. No matarás. Pero en Juan 11, él está enfrente de un sepulcro. Y él está mirando a Marta y a María en su dolor llorando. Él sabe cuánto están sufriendo ellas. Y es ahí donde el Señor llora. Porque Él se compenetra con el dolor de ellas. Él no creó al ser humano para que sufra. Él no creó al ser humano para que tenga que experimentar el dolor de la muerte. Lastimosamente el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte le pasó a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. Y el postrer Adán vino aquí para darle fin a eso. Punto final. Con la obra en la cruz. Pero él le tocó, él fue el varón de dolores, el experimentado en quebranto. El Señor Jesús tuvo que vivir esta experiencia en los días de su carne aquí en la tierra. Pero ellos están diciendo acá, pero nosotros fue menospreciado y nosotros no lo estimamos. Y él habla también de cómo fue azotado y cómo fue herido. Y hermanos, yo creo que el tiempo me ganó. Yo quisiera hablar más sobre esto, pero realmente creo que no voy a poder. Solamente quiero dejar un par de ideas más para terminar y hablarles un poco de la obra del Señor acá. Pero quiero pensar esta tarde también en cómo el Señor, aunque fue herido, Él fue azotado. Esa palabra ahí, azotado, eso
tiene que ver con la terrible pasión que el Señor sufrió cuando fue flagelado. Él fue realmente, sus espaldas fueron rotas terriblemente. Pero un día el Señor colgó de la cruz. Y cuando colgó de la cruz, su cuerpo estaba todo destruido, porque los látigos rompieron todo. Imagínese usted un soldado de un lado y un soldado del otro lado. Uno comenzó a flagelar de la cabeza hacia abajo. El otro comenzó a flagelar de los talones para arriba. Los látigos de cuero con incrustaciones de metal. Ese látigo, cuando entraba, caía en la piel, la perforaba, hacía una zanja, y cuando lo alaban sacaba pedazos de carne. Se podían ver quizás las costillas, no sé, algún hueso. No fue quebrado ningún hueso, pero las heridas fueron tan profundas. Y él así fue levantado en la cruz. Y cuando fue levantado en la cruz, Dios lo hirió. Pero lo increíble de este texto es que esto es lo que la gente pensaba. Ellos decían, esto le está ocurriendo porque Dios lo está condenando. Esto está ocurriendo sobre él porque Dios lo está castigando. Ellos revirtieron aquello. Ellos en su justicia propia pensaban que era realmente la culpa que él tenía porque había hecho todo mal. Y él era el agrado de Dios. Y él había orado al principio de la cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué hubiese pasado si el Señor no hubiese hecho esa oración al inicio de la cruz? Cuando él dijo, Padre, perdónalos. ¿Cómo estaba Dios de indignado? ¿Qué sintió Dios cuando vio a su hijo, el inocente, juzgado por los impíos? El justo muriendo por los injustos, como dijo el apóstol Pedro. Pero él fue herido de Dios. La herida más profunda que el Señor llevó, la llevó en su alma. Cuando Dios tuvo que condenar, como dice en Romanos 8, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne de su Hijo. Y fue el momento cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra y Dios tuvo que desampararlo. Y Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Y Dios le dio la espalda a él para mirarte a ti, para mirarme a mí, para darnos a nosotros la oferta de salvación. Tuvo que darle a él la espalda. El Eterno, que había estado rostro a rostro con el Padre eternamente, ahí en la cruz, él vio la espalda de Dios. Fue herido. Pero esa obra de la cruz fue concluida. Él fue cortado, como dice el versículo 8. Él fue sepultado dignamente, como dice el versículo 9. Y él, como dice el versículo 10, resucitó de entre los muertos. Vivirá por largos días. Yo estoy pensando una cosa más. Él verá el fruto de la aflicción de su alma. Ojalá hoy tú puedas confesar a Cristo como Salvador. Y habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y el Señor sentirá gozo al ver el fruto de la aflicción de su alma. Los hombres pensaron que era una rama sin fruto, pero cada creyente en el mundo, cada iglesia con todos sus santos, son ramas llenas de fruto para la gloria del Señor. Dios bendiga su palabra. Amén.
No sé si quiere que oremos o hacemos el informe o... Si puede cerrar con una oración, hermano, por favor. Sí. Dios, queremos darte muchas gracias esta tarde por darnos el privilegio de conocerte, tu palabra, la revelación de tu Hijo en ella. Tan anticipadamente tú habías mostrado esta gracia para nosotros. Estamos pensando en el día cuando le veremos, cuando podremos ir a sus pies en adoración y colocarnos ahí y poner a sus pies las coronas en un acto de adoración. Te damos muchas gracias porque anhelamos ese momento. Gracias por esta oportunidad de compartir con nuestros hermanos allá en el sur. Deseamos que tú guardes de la iglesia allí, de cada creyente, de los que han oído y no son salvos. Oramos para que tú te glorifiques. Encomendamos también el culto en otras partes en que se estará anunciando el Evangelio hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aún tenemos, ¿cuántos minutos? 8 minutos más, 5 minutos. No, sí, tiene libertad, hermano, así que... Gracias, don Raúl. ¿Quiere que les